Muy buenas noches a todos los que estamos acá y buenas noches también a todos los que se unen al estudio bíblico donde quiera que te encuentres. Un saludo fuerte, un abrazo y qué bueno que puedes también con nosotros estudiar la palabra de Dios. Si tienes la Biblia ahí donde estás, te animo a abrirla y estudiar con nosotros. Algunos usan mucho su teléfono y también es válido porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. No importa que sea escrita, no importa que sea cibernética, lo importante es atesorar la palabra de Dios en nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Muy bien, y hoy es el cuarto día, gracias Joe, hoy es el cuarto estudio del segundo módulo. Recuerden que estamos estudiando por módulos y el centro general de todo esto es el desarrollo del ADN de Dios en los santos. ¿Cómo es que se desarrolla esa característica del Padre? La característica que nos enseña que somos hijos de Dios. ¿Por qué nos parecemos a Dios? Y eso se llama el ADN. Y lo estamos estudiando por módulos, creo que son 6, si no me equivoco. Y este es el fin del segundo módulo, excepto que la semana que viene vamos a hacer una revisión, como lo hicimos en el primer módulo, y vamos a ver lo más importante que aprendimos en los 4 viernes que estuvimos estudiando. Así que hoy abrimos la Biblia en Gálatas capítulo 3, versos 25 hasta el 28, y el título de este estudio de esta noche le titulé Lo que recibimos en Cristo por la adopción. Ya, yo creo que para este punto ya dejamos de pelear con que si soy hijo adoptado o no, si soy hijo menos porque soy adoptado. Yo creo que ya para este punto ya entendimos, por lo menos los que estamos estudiando en estos módulos, entendimos que ser hijo adoptado no es ser menos, sino al contrario, es ser ese hijo José que recibió la túnica de muchos colores porque su padre le vio valor. Y Dios en Cristo nos vio valor a nosotros, nos ve muy valiosos y nos ha adoptado. Entonces, ponga en mente eso, lo que recibimos en Cristo por la adopción. Vamos a leer Gálatas 3, 25 al 28. Dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Todos digan ayo. Ayo, acuérdate que era ese cuidador, ese tutor. Yo le llamaría casi como un general. La ley fue como un general que llevaba a la gente a raya. Tienes que seguir por este camino. Pero dice, venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aunque ahí menciona que todos somos hijos de Dios, eso es totalmente cierto, pero también es cierto que tiene que incluirse la fe. Por eso es la necesidad del Evangelio, porque el Evangelio viene para que a través de la fe la gente conozca la buena nueva. Gracias a Dios que nosotros la conocimos. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 27. Porque todos los que han sido o habéis sido bautizados en Cristo, note el bautismo, no habla del bautismo en agua, sino el bautismo en Cristo, sumergidos en Cristo, en lo que es Él, en su vida. Todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Si preguntara yo, ¿cómo me bautizo en Cristo? ¿Qué me ayudarían ustedes a aportar? ¿Cómo somos bautizados en Cristo? ¿Qué me dice alguien? En el conocimiento, en la fe. O sea, ser bautizados en Cristo es creer en Cristo, es
Y no creer así a lo vago, no, creer de corazón, creer que Él es mi Rey, Él es mi Señor. Yo lo recibo como mi Rey y mi Señor. Ahí soy bautizado. Y dice que cuando soy bautizado en Cristo, estoy revestido de Cristo. Verso 28, que es el último que vamos a leer. Ya no hay judío ni griego. Ya no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Cuando yo leía durante esta semana, ya en los últimos días de la semana, preparándome para enseñar, veía algo muy grande en ese verso 28, porque dice, ya no hay judío ni griego. Parando ahí. Si nosotros vemos que ¿quiénes fueron los que más rechazaron a Jesús? Fueron los judíos. Sin embargo, Pablo dice, hace cuenta que esos también están incluidos. ¿Y por qué están incluidos? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. Ahora, ¿cómo tenían que entrar ellos habiendo sido incluidos? Creyendo. Como todos nosotros tenemos que creer. Por eso Jesús se lamenta sobre Jerusalén, diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ellos también estaban incluidos, pero no quisieron. No hay judío ni griego. O sea, lo que quiere decir este verso, en mi entendimiento, ya no vale ser judío o ser griego. Griego aquí quiere decir todo el que no era judío, o sea, todos los gentiles. Ya no vale ser esclavo o ser libre. Ya no vale ser varón o ser mujer. O sea, nadie es más porque es esto o es lo otro, nadie es menos. Porque dice que lo que vale es que estemos en Cristo. Todos ustedes son uno en Cristo. ¿Por qué somos uno? ¿Por qué somos uno? Alguien dígame. ¿Por qué piensa que somos uno en Cristo? Todos nosotros. ¿Por qué? Porque somos ¿qué? El cuerpo de Cristo. Y si somos el cuerpo de Cristo, Cristo no tiene muchos miembros, muchos cuerpos, perdón. Tiene un cuerpo con muchos miembros y por eso dice que somos uno. Gracias. Bueno, durante todo este módulo de 4 semanas hemos estado hablando de hijos huios, de que es el hijo maduro. Y eso tenía un nombre que se llama la huiotesia. Huiotesia no era para hacer a alguien hijo, sino para hacerlo hijo adoptado. Pero ya ustedes saben, cuando digo adoptado ya entendemos qué queremos decir. Adoptado, que quiere decir colocarlo en un lugar prominente en la familia porque tiene un lugar prominente. Entonces, mira lo que Dios hizo. En Cristo nos colocó a nosotros. Y cuando digo a nosotros, no estoy hablando del grupo de Visión Global, sino a los que creemos en Cristo, de cualquier lugar, en cualquier país, en cualquier provincia. Los que creemos, Dios nos colocó por Cristo y nos colocó como hijos adoptados. Eso solamente se puede hacer en la gracia, porque en la ley tendría que ver a ver si has cumplido, a ver si has sido suficiente, a ver si has hecho suficientes obras para merecer. Pero en la gracia, ninguno estamos acá porque merecimos, sino simplemente porque recibimos la gracia de Dios. ¿Habrá alguien que está contento con eso? Amén. La palabra huiotesia no se usa para querer decirle a alguien hijo. No es para eso. Y hay 3 lugares donde aparece la palabra adopción en la Biblia y nosotros deberíamos leer esa palabra como si dijera
la colocación de un hijo, o colocar a un hijo en un lugar de madurez. Vamos a explicarlo un poquito más. Donde la Biblia dice adopción, en esos lugares del Nuevo Testamento, debería leerse, porque esa fue la intención original, que al texto se le dio, y entonces ahí está, cuando dice adopción, aparece esa huiotesia, y esa palabra es colocar a un hijo en esta posición de madurez, o la colocación de un hijo. Entonces vamos a ver esos tres versos que nos hablan de ello. El primero está en Efesios capítulo 1 y verso 5. Efesios 1, verso 5. Dice, recuérdese, ¿cuál es la palabra que estamos buscando? ¿Cuál palabra clave dijimos? La palabra, diga conmigo, adopción. Adopción o adoptados o adoptar, mientras entre esa palabra. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser, diga la palabra, adoptados. Para ser adoptados, ahí esa palabra es para colocarnos en el lugar de hijos. Esa es la palabra adopción que está ahí. Entonces, si la leemos con el lenguaje correcto, diríamos, en amor habiéndonos predestinado para ser colocados en el lugar de hijos maduros. Eso es lo que debíamos decir, como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Note esa última frase, como dice, según el puro afecto de su voluntad. Si esto sucedió según el puro afecto de Dios, el puro afecto quiere decir lo que Él quiso, lo que en México dice le dio la gana, o decimos, así le plació a Dios hacerlo, entonces queda excluido, mis amados, toda obra que nosotros podemos hacer para lograr llegar a ese lugar. Porque esto fue por el puro afecto de su voluntad. No fue, no, es que aquel es un hermanito muy risueño, aquel le gusta mucho leer la Biblia, aquel otro hace mucha oración. Eso sí tenía Dios derecho a moverlos ahí. Dios dijo, yo no me muevo por eso. Yo me muevo por lo que yo quiero hacer. Y allí dice, según el puro afecto de su voluntad. Y cuando dice eso, excluye toda obra que tú y yo pudiéramos hacer para que Dios nos colocara en ese lugar. Entonces, ¿cómo lo leemos? Otra vez, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, que acá dice colocados en el lugar de hijos maduros, como hijos suyos, por medio de Jesucristo. El por medio de Jesucristo no se nos puede olvidar, porque no es acá por medio de la religión, no es por medio de que yo tengo un pariente que es un pastor muy influyente o un ministro muy influyente y me va a colocar, me va a empujar. No. Es por medio de Jesucristo, por creer en Jesucristo. El otro, ese es el primer verso. Vamos a ver 3. El segundo está en Romanos capítulo 8. Si me acompaña ahí. Y yo voy a pedir que alguien me ayude y lea Romanos 8, 15 y 16. Nada más contar de que me lo lea fuerte, por favor. 8 y los versos 15 y 16. ¿Quién nos quiere ayudar? Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Fíjese nada más. Su espíritu se une a nuestro espíritu. En la versión que la mayoría tenemos dice da testimonio. Se une a nuestro espíritu para
decirnos que somos hijos de Dios. Pero ahí está la palabra, ¿cuál es la palabra que buscábamos? ¿Alguien se acuerda? Adopción. Y ahí dice entonces, en la versión que la mayoría tenemos, no, ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud. Cada vez que te quiere llegar esclavitud por cualquier lado, por cualquier cosa, por cualquier situación, tú tienes que decir, pero yo no recibí ese espíritu. El espíritu de esclavitud no es el que Dios me dio. Esclavitud a vicios, esclavitud a hábitos, esclavitud a tendencias, esclavitud a líneas familiares. No. Tú dices, ese no es el espíritu que Dios me dio. Dios no me dio espíritu de esclavitud. Ahí dice claro. Para que estés otra vez en temor. ¿Para qué es el espíritu de esclavitud? Para estar en temor. Ese es el que mira cosas, el que se imagina cosas, el que está pendiente de aparecidos y que si pasa debajo de una escalera. Yo no sé usted, yo paso por la escalera cuantas veces quiero y no me mueve el pasar por ahí, porque yo no soy supersticioso. La gente que sufre más esta cosa es gente supersticiosa. Que si, ¿qué más supersticiones hay? Bueno, después me las dice. Que si ve un gato negro, ahí pasa un gato negro por la casa y lo corremos. ¿Mande? Meterse bajo la mesa. Meterse bajo de la mesa, imagínate. Si se te cae un billete de 20, estoy seguro que te pasas ahí. Porque son supersticiones. Nosotros no vamos por supersticiones. ¿Sabe? La gente que maneja mucho el horóscopo y todo eso son supersticiones. Y nosotros no lo manejamos. No es para nosotros, porque el horóscopo siempre te va a estar tratando de guiar tu conducta, pero no es Dios el que te está. Tú hasta dices, la profeta del horóscopo. No, hombre, qué profeta ni qué 8 cuartos. Esos son patrañas. Son otra cosa. Pero dice, no han recibido ustedes el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido. Diga, ya lo recibí. Ahora, ¿cuándo lo recibí? Cuando desperté a la realidad de Cristo, cuando descubrí lo que Cristo hizo por mí y que yo estoy en Él y Él está en mí, recibí su espíritu. Nosotros creemos en la plenitud del espíritu, pero no como algo que ven para ponerte la mano y que te vas a caer y que no, ya hemos recibido el espíritu de Dios. Él nos lo dio, Cristo, porque dice, si alguno no tiene el espíritu de Dios, no, este no es de Cristo. Entonces ya nos lo dio. Tenemos su espíritu porque somos sus hijos y porque tenemos a Cristo en nosotros, y Cristo es el espíritu. El Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno solo. No es que son tres, así que no, yo recibí a Cristo, pero ahora necesito recibir el espíritu. Si Cristo es el espíritu, el Padre es el espíritu, Padre, Hijo, Espíritu Santo son un solo Dios. Y diga, ya lo recibimos. Dice, sino que han recibido el espíritu de adopción. ¿Qué dijimos que debíamos decir? Ustedes han recibido el espíritu de colocarlos como hijos maduros, porque eso es lo que adopción ahí significa. El espíritu que los colocó como hijos maduros. Por eso nosotros podemos decir, yo soy hijo maduro en Cristo. Y uno dice, pero todavía en muchas cosas yo actúo mal. Sí, pero no es por lo que tú haces. Ese espíritu maduro es por lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Sí entendemos claro eso? Es como el hecho de ser salvos por Cristo. Al ser salvos por Él, quiere decir que somos santos para Dios. ¿Entendemos eso? Si soy salvo es que soy santo para Dios. Pero uno dice, pero todavía yo grito, todavía me llegó este pensamiento. Sí, eso es lo que tú haces. Que debes mejorar eso, claro. Debes dominar tus impulsos, sí. Debes controlar los deseos de la carne, sí. Pero Cristo logró hacernos santos. No es que yo me hago santo a través de lo que hago. Si así fuera, eso fuera por ley.
eso fuera por obras. Pero como Cristo me hizo santo con su sacrificio, ya me declaró santo para Dios. Igual, para que me haya dado el Espíritu que me coloca en la posición de hijo maduro, no fue porque yo hice algo. Nada. Ninguno de nosotros podemos estar allí porque nosotros hemos hecho algo. Eso solo se recibe gratis. Y si no se recibe gratis, no se recibe. Porque entonces es ganarte ese lugar, y si te ganas ese lugar ya no es por gracia. Y con Dios todas las cosas son por gracia. Y dice que por ese Espíritu que nos colocó en la posición de hijos maduros, por ese Espíritu nosotros podemos clamar Abba Padre, saber que estamos conectados con Él, saber que somos uno con Él. Diga, soy uno con Dios. Ajá, soy uno con Dios. No porque yo sea muy bueno. A veces la gente dice, ¿y cómo te atreves a decir eso? Pero no es por lo que yo soy, es por lo que Cristo me ha hecho. Cristo me ha hecho una nueva criatura que me hace uno con Dios. Y luego el verso 16 dijimos que lo íbamos a leer y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y pregunto yo, ¿habrá días cuando no me siento un hijo de Dios? Sí, ¿verdad? Claro. Cuando estoy desanimado, por ejemplo. Cuando estoy defraudado. Cuando me han fallado las mejores personas que yo pensaba que no me podían fallar. Y de pronto yo puedo sentir, pero note, ese sentir es en el alma. Y el alma es la que está siendo renovada. El espíritu ya fue salvo. Y el espíritu ya fue renovado a la misma imagen de Dios. Pero mi alma, en lo almático, yo puedo decir, ay no, es que hoy no me siento como un hijo de Dios. Pero el espíritu nos da testimonio, pero eres. Diga, pero soy. Pero soy. Claro. Y el espíritu me asegura que soy hijo a pesar de lo que yo esté pasando. Vamos a leer el último verso. Les debo confesar que lo tuve que leer varias veces, esa última cita en Romanos 8, 22 y 23. Y hasta que pude ver, no está tan difícil verlo, pero de pronto, si no lo notas, pudiera parecer que es controversial. Romanos 8, 22 y 23. ¿Quién me quiere ayudar a leerlo? ¿Alguien que lo tenga por ahí? Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gracias. Note, ahí está la palabra adopción otra vez. Igual, poner al hijo en una posición de hijo maduro. Pero note que en ese mismo capítulo, en el verso 15, note que el verso 15 que acabamos de leer dice, sino que han recibido el espíritu de adopción. ¿Lo notan ahí? A la mitad del verso, sino que han recibido. Pero ahora en el verso 23 dice, casi al terminar el verso dice, sino que gemimos dentro de nosotros esperando la adopción. Verso 15 dice, recibieron el espíritu de adopción. Pero verso 23 dice, esperamos la adopción. Y le digo que lo tuve que orar y leerlo varias veces hasta que me llegó
la revelación que no es tan difícil, porque la respuesta a eso está al fin del verso, que dice la redención de ¿qué? De nuestro cuerpo. Es que ahí es otra cosa. Acá nos dio el espíritu de adopción en nuestro espíritu. Pero Pablo dice, acá esperamos la redención de nuestro cuerpo. ¿Ve la diferencia? Porque está en futuro. Si concluimos esta parte de la adopción, diríamos esto: cuando ponían a un hijo, le decimos adoptar, pero ya sabe usted que adoptar, bueno, le voy a pedir que lo repita conmigo. Diga conmigo: adoptar es colocar al hijo en la posición correcta. O sea, la posición de hijo maduro. Eso es adoptar. Yo sé que acá en Occidente adoptar es otra cosa totalmente diferente, pero no es lo que querían decir ahí. Adoptar es poner al hijo en la posición de hijo maduro. Entonces, entre el periodo del nacimiento de ese hijo y la adopción había habido etapas de crecimiento, de educación, de disciplina, de castigos también, hasta que el hijo alcanzaba la madurez para la adopción. Había habido tiempos otra vez de crecimiento, de educación, de disciplina, hasta de castigo, hasta que el hijo alcanzaba la madurez para la adopción, o sea, para que lo colocaran en el lugar de hijo maduro. Fíjese que eso suena muy bien, y eso de pronto uno en la iglesia local lo puede tomar y decir: amados, tenemos que sufrir, tenemos que ser disciplinados, tienen que castigarnos, tienen que regañarnos, tienen que hacernos madurar. Pero eso sería lo mismo que decir: Dios nos tiene que enviar enfermedades, hermano, para que nosotros aprendamos. Y uno dice: pero si ya las enfermedades las llevó Cristo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Si Dios te va a mandar castigo de maldición, espérate, pero ya la maldición la llevó Cristo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, de la misma forma, este crecimiento, esta educación, esta disciplina, este castigo, ya lo llevó Cristo. Y si Cristo lo llevó, resulta igual que todo lo que Cristo me ha dado, algo que Él ya hizo y ya me lo dio por la fe y por estar en Cristo. ¿Cuántos se alegrarán conmigo en esta noche? Cristo lo logró por nosotros, amados. Esto no se puede, yo requeriría un mariachi aquí con el asunto ese de Moncayo. ¿Cómo se llama el vals de Moncayo? No sé cómo se llama, pero que le repiquetean mucho ahí, el guapango de Moncayo se llama. Necesitaba algo de una banda que dijera: wow, sí, Cristo lo hizo, Él logró para nosotros toda esta adopción, de tal manera que nosotros, amados, yo sé que en las iglesias se ha manejado mucho, por mucho tiempo, la disciplina y el castigo y el sufrir y el ser abnegados en esto y esfuérzate. Pero todo, desgraciadamente, en eso es que se ha tomado parte de la gracia y parte de la ley. Lo que hacían los profetas, como los profetas clamaban. Elías clamó: Señor, manda fuego del cielo. Pero eso era otra onda, eso era otro tiempo. Ya ahora Cristo envió su Espíritu a nosotros y nosotros no tenemos que estar clamando: Señor, manda tu Espíritu. Ya, no, Dios no lo dio, amén. Dios nos lo impartió. Y hay gente que dice: bueno, pero te dio poquito. Pero la Biblia dice: Dios no da su Espíritu por medida, ¿eh? Dios lo da
de lleno todo lo que Él es. No andar repartiendo de a poquito en poquito. Entonces, para ir terminando, con la adopción, sus hijos, o sea, la iglesia, fuimos reconocidos como los hijos que fielmente podemos representar al Padre. Mira nada más. Haga de cuenta, hermano Juan, un cónsul. Un cónsul va a otro país y va representando al país del que viene. Ahora, ¿por qué lo pusieron ahí? Porque es alguien que confían en él, que no va a andar de loco. Y tiene la capacidad. Y tiene la capacidad. Y Dios a nosotros nos mira porque estamos en Cristo. Ahora, no se confunda. No es cualquier persona que está en la religión. No se confunda. No es para cualquiera que está en alguna denominación. No es para cualquiera que está en el Evangelio. Es para el que está en Cristo. Es que tiene que haber esa revelación de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque eso es por revelación. Todo lo demás lo podemos aprender, pero que Cristo sea revelado, eso tiene que revelarse a nosotros. Y al que se le ha revelado que estamos en Cristo, o sea, estar en Cristo es más allá de ser miembros de una iglesia, es más allá de estar en el Evangelio, es más allá de ser salvo, es más allá de ser perdonado, es que estoy en Cristo y en Cristo yo tengo la vida de Dios dentro de mí. Y he recibido todo lo que Cristo ganó por nosotros, yo ya lo he recibido juntamente con Cristo. ¿Sí me explico esa diferencia grande? Entonces, Dios a nosotros sus hijos nos reconoce como los que fielmente podemos representar al Padre. Cristo ha dado el anuncio que nos llevó a nosotros al punto de madurez. Y mire la duda que pudiera surgir aquí. Alguien pudiera decir, hermano, pero yo conozco gente que está en Cristo, pero yo reconozco que no son muy maduros. ¿Se puede dar el caso? Claro, claro que sí. Pero el eso de no ser muy maduros no es porque Cristo no nos hizo maduros, es porque en su entendimiento esa persona no ha crecido, no ha llegado al entendimiento de lo que verdaderamente es en Cristo. ¿Sí me hago explicar? Eso es importante. Por eso es que para nosotros es tan importante crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. O sea, en todo lo que Él me ha hecho o nos ha hecho a nosotros. Porque ya Dios nos ha visto en el punto de madurez donde el Padre nos da el derecho de participar. Penúltimo, vamos a ir a Gálatas 4, 6 al 7. Ahora sí que yo creo que les tocó uno de esos estudios cortos, como los que querían el domingo. Gálatas 4, 6 al 7. ¿Quién lo quiere leer? Que no haya participado. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijos, y si hijo, también herederos de Dios por medio de Cristo. Amén. Note lo que ese verso dice. Primero, de recibir el Espíritu. ¿Por qué dice que Dios envió su Espíritu a nosotros? ¿Por qué dice el verso 6 que Dios nos lo dio? ¿Por qué? ¿Porque oramos mucho? No. ¿Porque clamamos con toda la fuerza? No. ¿Ayunamos? No. ¿Por qué dice ahí? Porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos. Es que así es. Que acá nosotros le agreguemos y que, hermano, que tienes que echar 40 gloria a Dios y 80 aleluyas para que pueda venir el Espíritu. No es cierto.
Porque aquí la Biblia dice, Dios se los envió por cuanto son hijos. Entonces, esto es una cosa automática. La persona despierta la realidad de quién es en Cristo y el Espíritu viene a él. Así es, porque Dios lo envía. Por cuanto son hijos, Dios envió en tiempo pasado a los corazones de ustedes, quiere decir al Espíritu, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ya desde el principio que llega, sabe el Espíritu clamar en nosotros, decirle a Dios que somos sus hijos, estar seguros que somos sus hijos. Y el verso 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Diga fuerte, soy hijo. Soy hijo. ¿Lo puedes decir otra vez? Soy hijo o hija, ¿verdad? Hijo, hijo, hijo. Pero ahora dice, y si hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Voy a terminar en las últimas escrituras que tengo en Juan 16, el Evangelio de Juan, capítulo 16. Y antes de leer, vamos a leer primero el 14 y 15 y te voy a mencionar esto. Cristo dijo, a menos que una persona nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entendemos eso, ¿verdad? Está en Juan 3. Entonces, ya sabemos nosotros que para nacer de nuevo hay que creer en Cristo, creer que Él es el enviado de Dios. Amén. Pero note esto, el nacimiento, o sea, el nacer de nuevo, le da a uno el derecho de la herencia. Naces de nuevo, quiere decir que has recibido a Cristo, crees en Él, Él es tu Rey y tu Señor, tienes derecho a la herencia. O sea, te convierte en una persona con derecho a la herencia de Dios. Tengo que aclarar, amados, que esa herencia, la herencia de Dios, no se trata de oro, plata o piedras preciosas. Hay una muchacha que nosotros conocemos, su mamá le decía, mira, si te esfuerzas en Cristo, que estábamos en aquel tiempo, te esfuerzas en Cristo y crees en Él, vas a ir a las calles de oro y mar de cristal y Dios te va a dar todo. Y ella decía, pachanclas, porque en la escuela dominical veía que todos andaban con sandalias, los monitos, ¿verdad? Que pachanclas que me va a dar, pues ¿qué es eso que me va a dar? Porque se confunde que la herencia son cosas materiales. La herencia no son cosas materiales, la herencia es Cristo mismo, hermano. Es la vida de Cristo, es lo que Cristo es lo que para el Padre representa Cristo. Eso es que nosotros somos para Él. Eso es la herencia. Entonces, otra vez, el nacimiento nos da derecho a la herencia. Pero escuche esto. Pero la adopción, o sea, el ser colocados en el lugar de hijos maduros, nos da la participación de la herencia. No solo el derecho, pero ahora el participar en la herencia. El poder ser parte de esta vida gloriosa que es la vida de Dios, de esta familia gloriosa que Dios quiso fundar desde el mero principio en Adán y Eva, cuando les dijo multiplíquense y llenen la tierra y sojúzguenla, domínenla, gobiernenla. Y yo estoy ahí con ustedes. Esa herencia es ser parte de este plan glorioso de Dios. Vamos a ver las últimas escrituras y cerramos. Juan 16, 14 y 15. Dice, esto es Cristo hablando. Él me glorificará, hablando del Espíritu, porque tomará de lo mío y se los hará saber.
el 15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Fíjense esa parte. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se los va a hacer saber. Y ahora el 16, perdón, estaba leyendo el 16, ¿verdad? No, No, 15. 15. Así quise leer el 15. 16, 14 y 15. Sí, ¿verdad? Pero ahora 16, 25. Ahora el verso 25 al 30. Dice, estas cosas les he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no hablaré por alegorías, que son ejemplos, parábolas, sino que claramente les anunciaré acerca del Padre. 26. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes. Fíjate por qué, el verso 27. Pues el Padre mismo los ama. ¿Por qué los ama? Porque ustedes me han amado, y note, y han creído que yo salí de Dios. Que ustedes no han creído así en un fantasma, que quién sabe de dónde vendría que a lo mejor es un profeta. No, ustedes han creído que yo salí de Dios. Verso 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. 29. Le dijeron sus discípulos, ahora sí estás hablando claro. Y ninguna alegoría dices. Verso 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Amados, nosotros al estar en Cristo, no en la religión, no en la denominación, no solo en una congregación, es estar en Cristo, donde quiera que estemos. No importa que no seamos de la misma congregación, somos todos una sola iglesia al creer en Cristo. Hemos recibido unos privilegios tremendamente grandes, porque Cristo ha logrado todo esto para nosotros, incluso lo que hablamos esta noche, que por la fe en Él nos colocó en el lugar de hijos maduros, los cuales no solamente tienen derecho a la herencia, sino que participan de la herencia, participan de la vida e imparten de la vida, ¿no? El participar de la herencia sería la diferencia entre, bueno, es que yo voy a la iglesia, si quieres te llevo conmigo para que te enseñe. Pero el que ha ido más allá dice, yo voy a una congregación, pero yo te puedo enseñar de lo que Dios me ha dado. Dios, esto es lo que Él ha hecho en mí. Y tal vez no seas un pastor, un evangelista, pero tú le compartes de lo que Cristo ha hecho en ti, entonces haces partícipe de la herencia a otros. Eso somos tú y yo. Dios nos ha hecho a todos eso en Cristo, y yo lo considero algo muy glorioso. Amén. La semana que viene, si Dios quiere, vamos a hacer la revisión de los cuatro pasajes, de los 4 viernes, perdón, y bueno, veremos ahí todo lo que pudimos aprender. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, y oramos, Señor, que lo que necesita más claridad, tu Espíritu Santo nos ayude a que sea revelado. También oro por cada persona donde quiera que nos mira, que nos escucha, que también allá tu Espíritu Santo le revele a Cristo, Señor, como el que nos ha colocado en esta posición de hijos maduros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. No sé si alguien